Hola y bienvenido o bienvenida una vez más a este canal de YouTube en el cual vamos a ver una nueva masterclass de escritura. Hoy vamos a hablar del corazón de toda gran historia, del motor que la impulsa, del fuego que la mantiene viva. Vamos a hablar del elemento sin el cual simple y llanamente no hay narrativa. Hoy vamos a hablar del conflicto. Como bien sabéis, y si no me conocéis, me presento, soy Alejandro González, soy un escritor y como tal publico en las distintas redes sociales y este canal es precisamente para eso, para poder hacer publicaciones de los podcasts, donde estamos haciendo entrevistas y donde también hacemos y hablamos sobre escritura en general. Pues bien, hoy como hemos dicho vamos a hablar de este tema en particular y para empezar quiero empezar derribando un mito. Cuando los escritores oyen la palabra conflicto, ¿de acuerdo? A menudo piensan en batallas con espadas, en persecuciones de coches, en explosiones, en villanos con un bigote retorcido, ¿vale? Pero sí, vale, eso puede ser conflicto, pero eso quizá solamente puede ser la punta más superficial y ruidosa del iceberg. Pensar que el conflicto es solo acción es como pensar que la cocina es solo fuego. Es un ingrediente más. ¿De acuerdo? Con esa misma analogía de la cocina. Pero no es el plato entero. La realidad es que el conflicto es algo mucho más simple, mucho más sutil y a la vez mucho más fundamental. El conflicto en su esencia más pura es la distancia que existe, por así decirlo, entre lo que un personaje quiere y lo que la vida le da. Es la ecuación fundamental de la narrativa. Deseo más obstáculo igual a conflicto. La historia, de por sí, no trata exclusivamente sobre lo que pasa, trata sobre lo que sale mal, casi siempre. Trata sobre los problemas, sobre las dificultades, las decisiones imposibles que tus personajes deben tomar. Una historia sin un conflicto no es una historia, es un informe. Y al final, ¿eso qué provoca? Pues que sea como un paseo por el parque. Y seamos sinceros, nadie, en su sano juicio, paga un libro, paga tu novela, compra tu novela para leer un paseo por el parque. La gente lee ¿para qué? Pues ¿para qué lees tú? Piénsalo, sinceramente. Tú lees para sentir, para experimentar, para vivir a través de tus personajes. Vives, lees para poder vivir esa vida. Y es que, al fin y al cabo, si te pones a planteártelo de forma normal y de forma sincera contigo mismo, tu vida, tu vida real, está llena de conflictos. Pues la vida de tus personajes tiene que ser exactamente igual. Y al fin y al cabo tú ves y tú lees para poder ver esa misma vida de conflictos. La gestión del conflicto, entonces, es, sin duda alguna, sin duda alguna, esta habilidad técnica que separa a estos escritores aficionados, sin ánimo de ofender, de los que son más profesionales. Podríamos definirlo como el arte de crear y mantener la tensión, de hacer que el lector se haga la pregunta más importante de todas y dice, ¿y ahora qué va a pasar? Ese cliffhanger que muchas veces vemos. Y es esa promesa también que le haces al lector en la primera página, como hemos hablado en otros capítulos, y que debe mantener siempre hasta el punto final. Así que en esta masterclass, que me gusta llamarla de hoy, vamos a hacer exactamente eso. No vamos a dar un par de trucos, vamos a intentar convertirnos en ingenieros de esa misma tensión. Al final de este vídeo tendrás un marco de trabajo completo. Y no solamente para entender el conflicto en toda su complejidad, sino para diagnosticar los puntos débiles de tu propia novela y para construir de la forma más deliberada y de la forma más estratégica posible una narrativa que sea absolutamente imposible de soltar. Pues bien, ¿estás listo? Coge papel y boli, siéntate bien porque esto va a ser tenso. Va a ser largo, pero te prometo que va a merecer la pena. Así que empecemos. Pues bien, empecemos por el primer punto que me gusta llamarlo como las tres dimensiones del conflicto, que es el dónde. Para construir un conflicto sólido, lo primero es entender que no es una sola cosa. Me explico. El conflicto opera en tres dimensiones distintas, en tres distintas capas que se entrelazan para crear una experiencia narrativa que sea rica y que sea compleja. Si a tu historia le falta una de estas capas, se sentirá eventualmente coja, incompleta, por así decirlo. Así que piensa en ellas como si fuese un cuerpo, ¿de acuerdo? El esqueleto, los músculos y el sistema nervioso. Todo parte de un mismo. Necesita las tres para que el cuerpo se mueva. Así que intentemos verlo por dimensiones o por capas, ¿de acuerdo? La primera de esta capa sería el conflicto externo. Llamémoslo el propio esqueleto, ¿de acuerdo? En nuestra analogía.
Este conflicto externo es quizás el más visible. Es la lucha del protagonista contra una fuerza que está fuera de él. Es esa trama principal, es la aventura, el motor visible de la historia. Es El propio esqueleto es, al fin y al cabo, como nuestro cuerpo, lo que sostiene todo lo demás. Si no tenemos esqueleto, ¿qué pasa? Pues nos convertimos en una masa de carne, ¿vale? Así que intentemos ver este esqueleto, intentemos ir un poquito más dentro, ¿vale? Intentemos dividirlo en tres categorías. Un esqueleto o un conflicto del hombre contra hombre. Este conflicto del hombre contra hombre es el conflicto por antonomasia, ¿de acuerdo? Tu protagonista contra un antagonista, héroe contra villano. Pero intentamos huir de un poquito del cliché. No tiene por qué ser algo que sea no sea un arquetípico. Puede ser, por ejemplo, un detective contra un asesino en un thriller, puede ser un político contra su rival en un drama, puede ser un atleta contra un competidor directo en una historia deportiva, o de una forma muchísimo más sutil, que es, por ejemplo, dos personas que quieren la misma cosa, el mismo trabajo, el mismo amor, y solo uno puede conseguirla. Eso lo hemos visto mil veces. El antagonista no tiene por qué ser malo. Al contrario, no, simplemente sus objetivos son diametralmente opuestos contra lo del protagonista y está dispuesto a luchar por ellos con la misma ferocidad que el protagonista. Un buen antagonista es, por lo tanto, es el héroe de su propia historia. Pero, como digo, no necesariamente tiene que ser malo. Pues bien, hombre contra hombre. Ahora vayamos a otra opción. Hombre contra la naturaleza. Aquí el antagonista no es una persona, sino es el entorno. Son las historias de supervivencia de una forma más pura. Un alpinista contra una tormenta de nieve en el Everest, un náufrago contra la inmensidad del océano, un grupo de científicos contra una pandemia que amenaza a extinguir con la humanidad. Todas estas historias las hemos oído un montón de veces también, ¿a que sí? La naturaleza, al final, en su sublime indiferencia, se convierte en una fuerza que es totalmente implacable, que pone a prueba los límites físicos y sobre todo mentales del protagonista. Piensa en Gravity, piensa en el viejo y el mar. Dos ejemplos muy sencillos. Y otra opción, hemos visto hombre contra la naturaleza, y ahora vayamos a hombre contra sociedad. En este caso, el protagonista se enfrenta contra las leyes, contra las reglas, contra las tradiciones, contra injusticias, contra el sistema en el que vive. Hay muchas novelas distópicas muy ejemplares de esto, como por ejemplo 1984, de Orwell, o qué decirte, o una que hemos hablado en otros vídeos, de Susan Collins, Los Juegos del Hambre. Esos son ejemplos perfectos. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo también son las historias como, qué decirte, las luchas contra los derechos civiles, los dramas que son judiciales, las historias de un personaje que simplemente no encaja en unas asfixiantes expectativas de su pueblo o de su familia, las luchas por la liberación. Aquí, el antagonista, ¿qué es? Es una entidad que es difusa, pero es increíblemente poderosa, que es el sistema. Esto también, tantas otras veces lo hemos visto. Podemos ver muchísimos ejemplos y simplemente con recordarnos en el cine, los veis a mansalva. Pues bien, este conflicto externo, este esqueleto, es el que da a tu novela su gancho, su concepto. Es lo que pones en la sinopsis. Pero de por sí solo no es suficiente para que nos importe la verdad. Así que tenemos que ir una capa más allá. Así que vayamos a la segunda división, la segunda dimensión, a la segunda capa, que es el conflicto personal. O interpersonal. Puede ser personal o interpersonal. Así que hemos pasado del esqueleto a los músculos, ¿vale? Pues bien, esta es la capa de las relaciones. Son los músculos, la vida real, son los músculos los que dan movimiento y dan emoción al esqueleto de la trama. Sin los músculos, el esqueleto es un amasijo de huesos. Es el conflicto que el protagonista tiene no con ese antagonista, con el sistema, sino con sus aliados, con sus amigos, con su familia, con los intereses amorosos. Y a menudo este conflicto es mucho más doloroso y potente para el lector que el conflicto externo. ¿Por qué? Pues porque aquí las apuestas son puramente emocionales. Son la confianza, la lealtad, el amor, la amistad, la traición. Por ejemplo, ¿qué decirte? El Señor de los Anillos. Frodo tiene un conflicto externo que es gigantesco contra Sauron. ¿Vale? Héroe contra antagonista.
Pero luego lo que de verdad rompe el corazón es el conflicto interpersonal que tiene con Sam. Cuando, por ejemplo, con la influencia del anillo, que le hace desconfiar de su amigo más leal de toda la vida. En una novela romántica, por ejemplo, el conflicto externo, ¿qué es? Pues puede ser que pertenece a familias rivales, ¿vale? Puede ser un sistema. Pero el verdadero motor de la historia, ¿cuál es? Es el conflicto interpersonal. Son las discusiones, son los malentendidos, son el orgullo, son la tensión entre ellos. Es todo lo que está por dentro y lo que hace que, como digo, que dé movimiento a ese esqueleto. Este tipo de conflicto al final hace que, pues, que los personajes se sientan reales. ¿Por qué? Pues porque sus relaciones son tan complicadas, desordenadas y llenas de matices como las nuestras, como las tuyas, como las mías, como la vida real. ¿Por qué? Porque una historia sin un conflicto interpersonal es una historia sin corazón. Solamente tienes que mirar a ti mismo para ver tus propios conflictos que tienes. ¿A que sí? Pues igual, y todos igual. Pues bien, tenemos externos, tenemos internos e interpersonales, tenemos esqueleto, tenemos músculos y ahora vayamos a la última capa, que sería el conflicto interno. El conflicto interno real, que sería, en nuestra analogía, esqueleto, músculos, pues este sería el sistema nervioso. Esta sería la joya de la corona, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es el más importante y el más poderoso de todos ellos. El sistema nervioso, en nuestro cuerpo, ¿qué es? Es el que lo controla todo. ¿Mm? Incluido el cerebro, es el conflicto interno, es esa guerra que se libra dentro de la mente y dentro del corazón del protagonista. Es algo que es invisible, pero que es la fuente de toda emoción verdadera. Si has seguido los vídeos anteriores de esta semana, esto al final te sonará. ¿Por qué? Pues porque este conflicto interno está directamente ligado a este triángulo del personaje del que hablábamos. Es esa batalla entre el deseo del personaje, lo que quiere, su meta, contra su necesidad, lo que en verdad necesita para crecer como persona, que suele superar su miedo, y luego desmontar esa mentira fundamental que hace el triángulo completo. Veamos algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Un detective que quiere atrapar a su asesino tiene un conflicto externo. Pero para hacerlo necesita superar su alcoholismo y su trauma por un caso pasado que salió mal, conflicto interno. Una joven maga que quiere ganar el torneo de magia, conflicto externo. Perdón. Pero para ello necesita aprender a confiar en sus propios poderes y dejar de buscar la aprobación de su mentor, que es tremendamente estricto. Así que ese es el conflicto interno. Pues bien, aquí está la clave de todo. Y si solo te das con una idea de este vídeo, que sea esta. El propósito del conflicto externo y del interpersonal es forzar a la protagonista a enfrentarse a su conflicto interno. La trama es la presión que aplicamos sobre el personaje para obligarle a transformarse, y ese es el fuego que le obliga a confrontar sus demonios. Una novela que tenga, por ejemplo, con un gran conflicto externo, pero sin un conflicto interno, ¿qué es? Es un espectáculo de fuegos artificiales. Es ruidoso, es entretenido para la superficie, pero al final es vacío, es inolvidable. Acabas de leerlo y lo dejas ahí. ¿Y qué has leído? No sabría explicarte. Sin embargo, una novela que combina las tres dimensiones de una forma magistral es una experiencia que te cambia la vida. Porque al final no leemos para ver si el héroe consigue el tesoro. Eso al final es secundario. Leemos para ver si en proceso consigue encontrarse a sí mismo. Y esa es la magia de la lectura, y esa es la magia de escribir. Pues bien, hemos visto el dónde. Ahora vayamos al cómo, vayamos a la arquitectura de este conflicto. Como digo, hemos hablado de estas tres dimensiones. Ahora, ¿cómo construimos todas estas dimensiones de forma efectiva? ¿Cómo pasamos de la teoría a la práctica de esta ingeniería maravillosa? Así que bien, ahora aquí es donde nos ponemos el casco del arquitecto. Recordemos esa fórmula fundamental: deseo más obstáculo igual a conflicto. El deseo de tu protagonista tiene que ser claro, tiene que ser potente, tiene que ser desesperado. Ya hablamos de la importancia de la premisa y de los personajes, así que hoy vamos a centrarnos en la segunda parte de la ecuación, la más divertida, que es el diseño de obstáculos. ¿Por qué? Pues porque para esos objetivos y para ese conflicto, el personaje de tu novela necesita obstáculos que sean eficaces. Un obstáculo, para intentar expresarlo de la forma más clara posible, no es un inconveniente, ¿vale? No es un pinchazo en una rueda en un día de lluvia. Un obstáculo eficaz, uno que de verdad haga avanzar la historia, tiene que tener
bajo todo esto, bajo mi punto de vista, al menos 3 características fundamentales. 1. Debe ser significativo. El obstáculo debe estar directamente relacionado con el conflicto interno del personaje. Debe atacar su punto más débil, su herida, su mentira, y ese ahí una puñalada trapera. ¿Por qué? Porque si tu personaje tiene, por ejemplo, pánico o hablar en público, pues no le pongas un obstáculo físico, ponle en una situación en la que la única forma de salvarse el día sea dar un discurso delante de una multitud, enfrentándose a su mayor terror. El obstáculo perfecto no solo dificulta la meta externa, sino que obliga al personaje a enfrentarse a su demonio interior. No es un muro, es un espejo. Segundo, debe escalar, o lo que mucha gente llama como la ley de las complicaciones progresivas. Este es el motor del ritmo narrativo. No puedes poner el obstáculo más difícil al principio, eso lo podría resumir. La tensión debe construirse como si fuese una olla a presión, ¿vale? Va poco a poco y empieza ahí a estar a punto de explotar. ¿Por qué? Pues porque cada vez que el protagonista supera un problema, el siguiente debe ser un poquito más grande, un poquito más difícil y además con consecuencias peores. Esta ley de las complicaciones progresivas, que mucha gente la llama así, no todo el mundo, pero quería que lo supierais, implica que si el personaje intenta algo, falla o lo consigue a medias, y ese resultado, en lugar de solucionar el problema, crea uno mayor o uno más complejo. Piensa, por ejemplo, un ejemplo más sencillo, una bola de nieve, ¿vale? Que va rodando costa abajo. Empieza pequeña, va acumulando nieve y la velocidad hasta convertirse en una avalancha que es imparable en el clímax de tu novela. Eso es lo que vas construyendo por detrás. Y número 3, debe forzar una serie de decisiones imposibles, lo que también se llama el arte del dilema. El punto álgido de un conflicto, ¿de acuerdo? No es una pelea física, en absoluto. Es un dilema moral, un dilema emocional. Un dilema, como tal, como una elección entre dos opciones que sean igualmente malas. Por ejemplo, la roca, el lugar difícil, o entre dos bienes que se excluyen naturalmente. Salvar a tu familia o cumplir con tu deber. Ejemplos muy sencillos. Y es en estas decisiones que son imposibles donde no hay una respuesta fácil, donde el personaje se define y se revela de verdad. Es el momento en el que el lector contiene respiración porque no sabe qué haría él en esa situación. Y eso es lo que le mantiene ahí agarrado al libro. La trama, por lo tanto, te da la oportunidad de plantear esa pregunta. Y la decisión de tu personaje es la respuesta que define su carácter. Ni más ni menos. Y todo esto nos lleva a ¿qué? Nos lleva a el alma del conflicto. ¿Y cuál es el alma del conflicto? Las apuestas, o los stakes, como dicen los ingleses, que son simplemente la respuesta a la pregunta de, oye, ¿y qué pasa si falla? Si la respuesta es nada importante, siento decirte que no tienes conflicto. ¿Por qué? Pues porque no tienes historia. Las apuestas son esas consecuencias del fracaso y son el combustible que mantiene al lector pegado a las páginas, la razón por la que nos importa el resultado. Al final va a morir, al final se va a quedar con la chica, no sé, me da igual. Así que, ¿por qué? Pues porque al fin y al cabo todo esto implica que tiene esa continuación con el lector, ¿vale? Pero para esto, de nuevo, las apuestas tienen que ser claras. Es decir, el lector debe entender perfectamente qué está en juego. Es decir, no puede ser algo vago. El destino del mundo. No, perdona, pero eso es muy abstracto. Yo qué sé, si el villano consigue el artefacto, pues su primera acción será destruir tu ciudad natal. Vale, claro, personal, directo. Eso valdría. También tiene que ser personal. ¿Por qué? Pues porque tiene que importarle profundamente al protagonista. La amenaza de que un meteorito destruya un país lejano es grande, pero a menudo la amenaza de que tu hermana pequeña sufra un daño es mucho más potente emocionalmente. Conecta siempre esas grandes apuestas con las pequeñas, las personales, las que de verdad importan a tu personaje. Y asimismo tienen que ser crecientes. ¿Por qué? Pues porque, al igual que los obstáculos, las apuestas deben escalar a lo largo de la historia. Al principio, el personaje se juega su trabajo, ¿vale? Por ejemplo. A la mitad se juega su reputación, luego la seguridad de su familia, al final se juega su propia vida, su alma, el destino de todo aquello que ama. Esa escalada es lo que hace que llegue el clímax que se sienta verdaderamente épico. Y luego me gustaría hablar también del conflicto a nivel de escena. ¿Por qué? Pues es otro tipo de conflicto que es también
muy fundamental y que, por desgracia, muchos escritores fallan. El conflicto no es algo que ocurre solamente a nivel global en la novela o en los grandes puntos de giro. Cada maldita escena de tu libro, toda, debe tener su propio microconflicto. Todas. Sé que resulta complicado, vas a decir, joder Alex, pero es que eso no sé ni cómo hacerlo. Pues bien, permíteme que me explique. Una escena no es un interludio, ¿vale? Para describir un paisaje o para que dos personajes charlen amigablemente. Una escena es una unidad de conflicto en sí misma. Así que si no sabes cómo hacerlo, sigue una estructura muy básica. Por un lado, objetivo. El personaje entra en una escena, ¿vale? Queriendo algo claro y concreto. Conseguir información, convencer a alguien, escapar de un lugar, encontrar un objeto, me da igual. Tiene un objetivo. Se encuentra con un obstáculo, ¿vale? ¿Un obstáculo qué? Pues que a algo o a alguien se lo impide. La otra persona se niega a hablar, le descubre, la puerta está cerrada, el otro personaje quiere lo contrario, me da igual. Y al final, ¿implica qué? Implica un resultado o un giro. El resultado de la escena que nunca puede ser neutro, por favor, nunca puede ser neutro. El personaje no puede terminar la escena exactamente igual que empezó, salvo que esté excesivamente justificado. ¿Por qué? Porque el resultado debe ser un sí, pero, o un no, y además, es decir, darle continuidad y, sobre todo, esa evolución. Si fuera, vámonos a los dos ejemplos, ¿vale? Simplemente para que quede totalmente claro. El sí, pero, imagínate, es pues el personaje consigue su objetivo, pero esto genera una complicación inesperada. Sí, consigue la información, pero al hacerlo ha alertado al enemigo de su presencia, por ejemplo. Y en otro caso, el de no y además es, por ejemplo, el personaje no consigue el objetivo y para colmo, la situación empeora drásticamente. No consigue la información y además ha sido capturado. Ejemplos muy sencillos, ¿verdad? Pues bien, volviendo a este tema, las escenas que hacemos y que siempre tienen estos microconflictos deben terminar siempre en un lugar diferente de donde empezó. De nuevo, salvo que esté excesivamente justificado. ¿Por qué? Para que deje al lector con una nueva pregunta, una nueva tensión que le obligue a empezar el siguiente capítulo. Si tus escenas no tienen este motor de objetivo o obstáculo resultado, con un giro, ¿qué pasa? Pues que son escenas que son pasivas. Y las escenas pasivas son el veneno del ritmo narrativo, por desgracia. Pues bien, ahora que hemos visto todo esto, y sé sinceramente que esto es una cantidad enorme de información, así que se tiro libre de pasar el vídeo en cualquier momento porque sé que es muy denso. No quiero sinceramente que esto quede en teoría. Así que quiero darte, como sabéis, me encantan los deberes y me encantan las herramientas. Quiero darte una herramienta práctica para que puedas aplicar todo esto a tu propia novela. Ya sé que la estés planificando, que ya lleves 100.000 palabras escritas, me da igual. Vamos a intentar hacer una cosa que me gusta llamar una auditoría del conflicto, exhaustiva además. Así que coge tu manuscrito, directamente, o la idea que tienes en tu cabeza, la sacas de pop y hazte una serie de preguntas con una honestidad totalmente brutal. Primero, el deseo principal. Pregúntate, ¿mi protagonista tiene un objetivo claro, visible, concreto y desesperado? ¿Puedo resumirlo en una sola frase? ¿O es un personaje pasivo al que simplemente le pasan cosas? Si es pasivo, necesitas encontrar qué es lo que más quiere en el mundo y ponérselo casi imposible de alcanzar. Hazle sufrir. Sobre el obstáculo principal o el antagonista, ¿qué nos tenemos que preguntar? Nos tenemos que preguntar, ¿esta fuerza antagonista, sea una persona, la naturaleza, la sociedad, me da igual, es lo suficientemente poderosa, inteligente y está directamente opuesta al deseo de mi protagonista? ¿Es un rival digno? ¿O es un villano de pacotilla que mi héroe podría vencer fácilmente? Un gran héroe se define por la grandeza de su enemigo, siempre. Una vez que tenemos claro todo esto, ahora hagamos un análisis de las apuestas. Las apuestas que hemos estado hablando antes, ¿de acuerdo? ¿Y qué te tienes que preguntar contra las apuestas? Tienes que preguntar unas cosas muy sencillas. Número uno, ¿he dejado claro al lector qué es lo peor que puede pasar si mi protagonista fracasa? ¿Lo sabe el lector en las primeras, qué decirte, 50 páginas? Número dos, ¿las apuestas son personales para el protagonista? ¿Afectan a algo o a alguien al que mi protagonista ama profundamente?
Y número 3. ¿Esas apuestas escalan a lo largo de la novela? ¿Lo que se juega en el capítulo 3 es menos importante de lo que se juega en el capítulo 20? ¿Entendéis la lógica, verdad? Ahora bien, con eso ya tenemos el objetivo, ya tenemos también toda la parte del fondo y ahora vamos a ver justo el conflicto interno. Si queremos auditar el conflicto interno, tenemos que preguntarnos también otra serie de preguntas que os explico ahora mismo. Por un lado, ¿cuál es la guerra interior de mi protagonista? ¿Y cuál es su gran mentira o su defecto que es fatal? Por otro lado, ¿qué nos hemos preguntado? Nos hemos preguntar, ¿esos obstáculos externos que he diseñado le obligan a enfrentarse a esa mentira? ¿O podría superar la trama sin cambiar como persona? Si puede cambiar, superar todo eso sin cambiar y sin evolucionar, entonces tienes un problema, porque entonces es neutro, es aburrido. ¿Qué más cosas te puedes preguntar? Te puedes preguntar, por ejemplo, ¿el clímax de la novela resuelve tanto el conflicto externo como el interno? ¿Este protagonista demuestra que ha superado su mentira a través de la acción final que realiza? Como veis, a la mayoría de las cosas tienes que responder sí, 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 por supuesto. Si vamos a nivel de escenas, ¿qué cosas tienes que preguntar para poder saber si lo está haciendo bien o no? Coge 3 escenas al azar de tu novela, me da igual, 3. Una de principio, una de mitad y otra de final. Y para cada una, pregúntate esto. ¿Puedo identificar el objetivo claro del personaje al principio de la escena? ¿Puedo identificar al obstáculo que se enfrenta en esa escena? Y luego, ¿el resultado de esa escena es un sí, pero o no además? ¿O es un resultado neutro que no cambia nada? Si es neutro, probablemente debe ser reescrita o, lo siento, eliminada. ¿Qué más cosas te puedes preguntar sobre las escenas? Por ejemplo, te puedes preguntar por, ¿la escena termina con una nueva pregunta o con un nuevo gancho? Si alguna de estas respuestas a tu pregunta es un no o no estoy seguro, al final, ¿qué implica? Pues que acabas de encontrar un punto débil en tu novela, un punto débil en tu historia. Y eso, aunque no lo parezca, es una noticia fantástica, es maravillosa. ¿Por qué? Pues porque un problema diagnosticado es un problema a medio solucionar. Igual que en medicina, casi siempre. Ahora que sabes qué tienes que arreglar para que tu novela sea más potente, solo tienes una cosa que hacer, que es ponerte a la acción. Pues bien, vamos a dejarlo aquí, ¿de acuerdo? Llegamos a este final de esta masterclass sobre el conflicto. Hay muchas cosas más que se pueden decir, pero no quiero que suene demasiado pesado porque he lanzado muchísima información y hay muchísimas cosas con las que se tienen que preguntar y avanzar. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena, porque te estás tomando con la seriedad que merece tu novela. Has demostrado que no solamente quieres escribir, sino que quieres escribir además bien. Quiero, si me permitís, que te quedes con una idea final, una que lo cambia todo. El conflicto no es un enemigo que le pones a tu personaje para hacerle la vida imposible por sadismo. El conflicto es el mejor amigo de tu personaje, es su maestro. Es la única herramienta que tiene para crecer, para transformar, para quemar la escoria de sus miedos, de sus mentiras y para convertirse en el héroe que necesita ser al final de la historia. Como escritor, tu trabajo es ser, aunque suene mal, ¿de acuerdo? Es ser un dios benévolo, pero cruel. Tienes que amar a tus personajes con todo tu corazón, pero tienes que ponerles a prueba de la forma más dura, inteligente y significativa y a veces cruel, como digo, posible. Tienes que encontrar su mayor debilidad y tienes que lanzarles un desafío que les obligue a convertirse en su mayor fortaleza. Tienes que quemar su mundo para que puedan renacer de sus cenizas, como si fuese un ave fénix. Porque es en el fuego del conflicto donde se forjan las historias inmortales. Así que te animo con todo corazón a que abraces el conflicto, a que seas, y lo siento, a que seas malo con tus personajes, pero con un propósito. A que les hagas sufrir, les hagas dudar, les hagas caer y finalmente levantarse, no siendo los mismos que empezaron el viaje, sino una versión mejor, más sabia, más compleja de sí mismos. Porque al hacerlo no solamente estarás escribiendo una historia mejor, estarás honrando a tus lectores. Y le estarás dando una experiencia que les atrape, les emocione y quizá, solo quizá, les transforme también a ellos un poco también. ¿Quién no recuerda libros que dicen es que este libro me ha cambiado? Así que
Para terminar, me gustaría, como siempre, me encantaría, por favor, que me dijeras qué te ha parecido este vídeo. Ve, por favor, la publicación que he hecho en las redes sociales anunciando este vídeo. Cuéntame en los comentarios cuál es este conflicto principal en las tres dimensiones que hemos hablado de la novela que estás escribiendo. Me encantaría leerlo y que si no tienes forma, pues que juntos le pongamos nombre y le demos esa forma. Así que, sin más, gracias por tu tiempo y por tu atención. Si este vídeo te ha gustado, como siempre, la mejor forma de agradecerlo es dándole a me gusta, suscribiéndote al canal, si no lo has hecho, y sobre todo compartiéndolo con otro escritor o escritora que quizá esto pueda ayudarle a desatascar su historia. Es denso, sirve y es muy importante. Y creedme, si habéis llegado hasta aquí y si habéis hecho todo lo que habéis hecho, no os rindáis. Escribir, y esto es una opinión totalmente personal, escribir es un acto de rebeldía, escribir es un acto de confianza ciega en ti mismo o en ti misma. Y hay un momento en el cual tienes que tirarte a la piscina sin saber si hay agua. Y créeme, si dudas de si lo que tienes es bueno o no, lo es. Nunca dudes de ti, jamás. ¿Por qué? Pues porque lo tienes delante tu objetivo, tienes delante tu propósito, tienes delante en lo que tú te puedes convertir. Así que, a por ello. Nos vemos en el próximo vídeo. El martes que viene habrá otra entrevista, también de un compañero escritor que es espectacular, os va a encantar. Y hasta entonces, como siempre digo, no dejes de escribir. Nos vemos muy, muy pronto. Chao, chao.